Estamos ya en el domingo 31 del tiempo ordinario. Nos vamos acercando al final del año litúrgico y nos vamos acercando al final de la vida pública del Señor antes de los relatos de su pasión, muerte y resurrección. Como lema de las lecturas de esta Eucaristía, recordar este triple mandamiento, que a veces hablamos de el doble mandamiento, pero que en el fondo son tres que van de la mano. Amar a Dios, amar al prójimo, amarse a sí mismo, a sí misma. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del Deuteronomio. Nos presenta un texto muy conocido del Antiguo Testamento, que se conoce como el Shema, por la primera palabra de la oración que lleva su nombre. Shema en hebreo significa escucha, el imperativo singular del verbo escuchar, como una llamada de atención. Escucha. Podemos decir que es la confesión de fe central del judaísmo. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Invita a amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, es decir, con la totalidad de nuestro ser, descrita según la antropología hebrea, que de alguna manera equivale a la que ya conocemos, la antropología griega y después paulina, de espíritu, mente y cuerpo. La manera concreta de amar a Dios es conocer y seguir sus mandamientos. En el texto que escucharemos, Moisés exhorta a su pueblo a guardar los preceptos que Dios les ha transmitido a través del propio Moisés, la ley que asegura su vida. Quien pone a Dios y su ley en el centro de su vida, vivirá muchos años, será feliz y verá su descendencia en la tierra prometida que emana leche y miel. Nos quedamos con esta invitación que nos hace el Señor a través de Moisés. Escucha, Israel, escucha, pueblo mío. El Señor tu Dios es el único Señor. El salmo que vamos a escuchar, Salmo 17, es un himno de amor al Dios que nos salva. El salmista inicia declarando su amor a Dios, que es su fortaleza. Dios manifiesta su amor creando, salvando, liberando, protegiendo. Por eso lo describe el salmista con términos simbólicos que transmiten todo esto. Mi roca, mi defensa, mi libertador, mi escudo, mi baluarte. Basta invocarlo para que Dios acuda en nuestro auxilio. Nos quedamos con esta frase del inicio del salmo que recitaremos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. En la segunda lectura continuamos nuestro camino por la carta a los Hebreos que nos ha acompañado en los últimos domingos. El capítulo 7 de esta carta sigue presentándonos el misterio del sacerdocio de Cristo, como Cristo nos ofrece al Padre. Recordemos que ese es el sentido del sacrificio, para que Dios nos haga sacros. Sacrificar quiere decir hacer sagrado, y hacer sagrado quiere decir hacer verdadero. En el capítulo 7, el autor de la carta compara al Señor con una figura del Antiguo Testamento, Melquisedec. El nombre Melquisedec viene del hebreo Malquisedec, que significa mi rey es justicia. Este personaje, Melquisedec, bendice a Abraham, lo pueden encontrar en el capítulo 14 del Génesis, cuando está luchando contra los 4 reyes que quieren destruirlo. Bendice a Abraham regalándole pan y vino. Y por eso esta bendición y el ejercicio sacerdotal de Melquisedec lo ha visto la Iglesia desde sus inicios como reflejo del sacerdocio de Cristo. El nombre aparece de nuevo en el Salmo 110, en el versículo 4, donde dice literalmente, serás sacerdote por siempre a la manera de Melquisedec. La Iglesia ha visto estos pasajes como textos proféticos del sacerdocio permanente del Señor Jesús. Siguiendo el tema central de su carta, el autor destaca la superioridad absoluta del sacerdocio de Jesús.
A diferencia de los sacerdotes del templo, humanos y frágiles, que tenían que expiar primero sus pecados para después buscar la expiación del pueblo, el Señor es santo, inocente, ajeno al pecado. Nos quedamos con esta imagen. Jesús tiene un sacerdocio eterno para siempre. Nuestra lectura del Evangelio de hoy, de Marcos, seguimos en el ciclo B, que ya estamos terminando, nos lleva al relato de esta pregunta que le hace un escriba al Señor, que trata de buscar, habiendo escuchado la excelente respuesta que el Señor le había dado a los saduceos y a sus trampas capciosas, capta que el Señor Jesús, en él hay una verdad importante. Y por eso se acerca a preguntarle algo. Recordemos que estamos en escenas que describen momentos de la vida del Señor durante su estancia en Jerusalén, en los días previos a su pasión. ¿Qué está haciendo el Señor? Proclamando en todos lados, particularmente en el templo, la buena noticia, es decir, que Dios es un Padre amoroso que acoge a sus hijas e hijos con una misericordia infinita e incondicional. Nos hace recordar que la perfección de Dios no está centrada en la pureza, sino en el amor misericordioso. El texto de hoy nos presenta a este escriba, un lector e intérprete de la ley, que al ver lo acertado de las respuestas del Señor, le pregunta a lo mejor algo que le ha estado inquietando. ¿Cuál cree que sea el primero, es decir, el más importante de los mandamientos? El Señor le responde lo que todo judío habría afirmado, es decir, el Shema, que acabamos de presentar en la en el libro del Deuteronomio. Lo cita el Señor agregándole un elemento importante. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta mente toma la palabra griega dianoia, que significa nuestra capacidad racional, nuestra capacidad intelectiva de poder conocer a Dios desde nuestro intelecto. Además de este mandamiento central en la vida del judío, agrega uno tomado del libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18. Le declara de amar al prójimo como a sí mismo, y le declara que no hay ningún mandamiento mayor a estos dos. Mateo, en su versión, lo pone de forma más radical. Llama al segundo mandamiento equivalente del primero. En el fondo, esa es la contribución cristiana, como veremos en nuestra homilía. El escriba concuerda con él, con el Señor, y le repite el Shema, pero le quita la expresión de amar con toda la racionalidad. Podemos decir que por eso el Señor le dice después, estás cerca, no has llegado totalmente a esta experiencia de Dios como centro de tu vida. Termina afirmando que amar a Dios, al prójimo y a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Al captar en el escriba esta sensibilidad, el Señor le confirma que no está lejos del reino de Dios, es decir, de descubrir que la relación con Dios está centrada en el amor, no tanto en el culto, sino en la apertura a un amor de Dios que nos capacita para amarlo en reciprocidad, amarnos a nosotras, a nosotros mismos y amar a las demás personas. Nos quedamos con esta expresión del escriba que transmite también nuestra experiencia de fe. No hay ningún mandamiento mayor que amar. Comentábamos desde el inicio de nuestra Eucaristía que el centro, lo que celebramos en esta misa, en esta Eucaristía, el centro de la comunicación de Dios a través de su palabra, es esta invitación al amor, ¿no? A sacudir nuestras conciencias adormecidas, normalmente distraídas por todas las falsas seguridades que nuestro entorno nos presenta.
Ya hemos comentado en ocasiones que el ser humano, imagen de Dios, viene al mundo con la capacidad absoluta de entrar en contacto de amor con las personas que le rodean y así crecer, así alcanzar todo lo que está llamado a ser persona, hipóstasis, como nos transmitieron nuestros grandes maestros de la tradición cristiana, hipóstasis, imagen de las hipóstasis, personas, imágenes de las personas trinitarias. Dios nos creó porque quería invitarnos a este espacio de vida compartida y de vida compartida en el amor. Les comentaba que así venimos al mundo con la capacidad de amar. Nuestro corazón empieza a ejercitarse y a ensancharse en la medida en que va experimentando el amor para captar, permitir que otros hermanos y hermanas pasen a ser parte de nuestra vida y así ir construyendo esta comunión sustentada en el amor. El problema es que cuando vamos creciendo, conforme vamos tomando conciencia, no siempre el mundo que nos rodea nos transmite este amor. Nos transmite más bien rivalidades, nos transmite más bien luchas, egoísmos. Y entonces, en vez de crecer, en vez de aprender el amor que nos capacita para vivir plenamente y alcanzar la felicidad que anhelamos, empezamos a querer sustituir ese amor con otro tipo de seguridades. Y por eso me gusta subrayar que esta visión o estos satisfactores en el fondo se convierten en narcóticos que nos llevan a pretender olvidar el dolor de sentir nuestro corazón vacío y el dolor que también implica el sentir que no estamos en el corazón de nadie más. El Señor Jesús viene al mundo para transmitirnos en un lenguaje humano, es decir, con actitudes, palabras, acciones que podemos reconocer desde nuestra condición humana el misterio del Dios que es amor. Porque lo que nosotros elaboramos cuando nos distraemos y empezamos a construir un mundo no poblado de personas que se aman, sino de individuos que se pelean, que están en permanente competencia a ver quién se queda con la mayor parte de las cosas, de los satisfactores, para tener más de estos narcóticos que les lleven a olvidarse del vacío que tienen en su corazón. Cuando vivimos en este mundo, todo lo convertimos a esa visión, a esa manera de ver las cosas. Convertimos nuestras relaciones familiares, convertimos nuestro quehacer económico, convertimos nuestro quehacer político. Es decir, una especie de campo de batalla en donde distintos egos se quieren imponer. Y como les digo, desde el ambiente familiar hasta el ambiente social, el ambiente económico. Y lo más grave, doloroso y peligroso, también podemos convertir la religión en ese campo de batalla. Y el Señor Jesús viene y con su vida, su testimonio, su estilo, va denunciando lo que aparentemente se veía como una religión querida por Dios, un camino de acercamiento a ese anhelo que tiene todo ser humano de ser amado por Dios, de ser reconocido por Dios, de ser tenido por amigo, amiga por Dios, pero habiéndolo tergiversado completamente y habiendo proyectado la imagen de su propio egoísmo en Dios. Finalmente eso es una blasfemia. Blasfemia literalmente es hablar mal de Dios, mentir de la realidad, de la identidad de Dios. El Señor Jesús viene al mundo, la palabra encarnada del Padre, que ha estado comunicándole a una humanidad infantil que va dando sus primeros pasos. Algunos de estos elementos de su misterio profundo a través, como recordábamos en la primera lectura, de la ley que le transmite a Moisés,
una ley que en el fondo, y por eso el Deuteronomio recoge toda la ley, pero subrayando que lo que está en el fondo de cada uno de los preceptos de Dios son maneras de amar, o cuando menos, cuando andamos muy perdidos, muy distraídos, cuando menos no caer en el desamor. Y por eso los mandamientos de la ley de Dios, más allá del amor a Dios, amor al prójimo, amor a nuestros padres y madres, cuando recordamos el decálogo, es una serie de límites. No mientas, no mates, no le quites a tu hermano lo que le corresponde, no maltrates a tu hermana calumniándola, etcétera, ¿no? El Señor Jesús, bueno, a lo largo de la historia, Dios va mostrándonos este elemento importante de su misterio como un amor que se ofrece, una fuente de amor permanente, que cuando se da, crea vida. Y crea la vida del mundo que nos rodea, y tu vida y mi vida. Entonces, el Evangelio, a lo largo de la historia, el Señor va educando a su pueblo en esa dirección. Después de la experiencia mística de Moisés, que nos llega un poquito a través del filtro de siglos y siglos. Si Moisés vivió aproximadamente 1200 años antes de la venida del Señor al mundo, pues imaginémonos si los libros más antiguos del Antiguo Testamento, como los conocemos ahorita, probablemente sean del siglo VIII, del siglo IX. Esa experiencia mística de Moisés, pues había pasado por muchos filtros, y a veces también por este endurecimiento de nuestro corazón. Con todo, el Espíritu de Dios no nos deja solos, no nos deja solas. Y vemos cómo la segunda parte fundamental de la revelación en la Biblia hebrea son los profetas. Aquellas personas que Dios manda a corregir una visión distorsionada de su ley. Cuando la gente empieza a inclinarse a la religión de las cosas sagradas, atropellando a la única imagen del Dios vivo, a la única imagen declarada por la propia palabra viva de Dios, que son los seres humanos, y a preferir cosas sagradas al hermano o a la hermana, inclusive a maltratar al hermano o a la hermana en función de esta pseudo religión, esta ideología que, como decíamos, es una blasfemia en el fondo, una proyección de nuestro propio egoísmo, creando un Dios que no existe, un Dios que refleja lo peor del ser humano y no lo mejor de nosotros mismos. El Señor viene a recordarnos, es la revelación definitiva de Dios, porque en Él, en este Dios que toma nuestra carne, que asume nuestra condición en su fragilidad, y la fragilidad no necesariamente implica pecado. Recordemos que pecado, el fundamento del pecado es el egoísmo, el dejar de estar en la dirección de Dios y voltear a ver a un ego al que servimos de manera idolátrica, separándonos del Dios vivo. El Señor Jesús viene a mostrarnos el camino de regreso, a voltear la mirada. El Señor, amándonos, nos sana. Hoy estamos recordando esta oración fundamental de los creyentes, ¿no? Recuerda, Israel, el Señor es tu único Señor. Como contemplativos y contemplativas, ponemos nuestra atención dirigida a Dios para poder captar ese amor que nos sana, que nos quita el egoísmo y nos devuelve el corazón de carne. De ese Dios aprendemos a amar. Si tuviésemos que decir en cristiano cuál es el primer mandamiento o cuál es la primera recomendación que Dios nos da, es déjate amar. Y Juan lo dice muy claro, el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Déjate amar para que al sentir ese amor de Dios te enamores de Dios, de tus hermanos y hermanas
y de ti misma, de ti mismo. Que así sea. Recordemos que estos grandes mandamientos no existen separados. No podemos amar a Dios sin amar al prójimo. No podemos amar al prójimo sin amarnos a nosotros mismos. Pero el primer paso es poner la atención indivisa, prestar atención a la manera como Dios nos enseña a amar. Para eso cultivamos el silencio, cultivamos nuestra oración contemplativa. Que el Señor te acompañe a lo largo de esta semana, que cada día reserves cuando menos un momentito para dejar que Dios te enseñe cuánto te ama y te enseñe así a amar a los demás y amarte a ti misma, a ti mismo. Que tengan una muy buena semana. Dios con ustedes.